agradezco a Héctor Bermúdez la invitación a participar esta noche con ustedes. Es para mí un goce del espíritu unirme a la celebración de ese gran revolucionario que fue don Pedro Albizu Campos. Me perdonan que voy a leer porque ya estoy un poquito entrado en años y la memoria no me da bastante a poder hacer un discurso bien centrado, informar, sin leer un poco. Bueno, el tema, como anunció Héctor, es actualidad de don Pedro Albizu Campos. Nunca como hoy ha sido tan actual el pensamiento político de Pedro Albizu Campos. Consideremos esta idea en varios de los aspectos más pertinentes a la situación actual de Puerto Rico. Y comencemos con el Tribunal Supremo. Escribe Albizu: carecemos de un Tribunal Supremo a pesar de tener un tribunal con ese nombre. El verdadero Tribunal Supremo de Puerto Rico es el circuito de Boston, para ciertos casos, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La actualidad de esta afirmación es indudable. Hace solo unos pocos años, muy pocos, los tres poderes de la nación estadounidense se expresaron contundentemente en el sentido de que entre Estados Unidos y Puerto Rico no ha habido un pacto y que la relación entre ambos países es la de un territorio gobernado en última instancia por el Congreso de los Estados Unidos. Contrario a lo que muchas veces había dicho Estados Unidos ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el poder imperial reconoció el carácter estrictamente colonial de Puerto Rico. Y estas expresiones fueron hechas tanto por el Poder Ejecutivo del presidente como por el Congreso y el Tribunal Supremo. En el caso Sánchez Valle, acogió lo que el Departamento de Justicia, a nombre del Ejecutivo, expresó la no existencia de un pacto, el brutal carácter colonial de Puerto Rico. Sí, usando términos judiciales norteamericanos, Puerto Rico se le define como un territorio no incorporado, que es una posesión, pero que no es parte de los Estados Unidos. Por supuesto, eso suena absurdo, incomprensible, pero es la definición judicial de los tribunales de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico no es propiamente un Tribunal Supremo, porque hay varios tribunales imperiales por encima de él. Sobre el Tribunal Federal en Puerto Rico, afirma Albizu, es una audiencia territorial norteamericana impuesta a nuestro país por el poder que detenta la soberanía. Si utilizamos la expresión de Michel Foucault, microfísica del poder, habría que agregar que ese poder del Tribunal Federal en Puerto Rico se ha extendido cada vez más. Llega hasta los vasos capilares de la vida civil puertorriqueña. Del mismo modo juzga Albizu la legislatura. Escribe: como la legislatura colonial es una comedia hasta ahora aceptada, es peligroso mantener una comedia dando oportunidad a los actores serios a convertirse en tragedia. Igualmente, opina
Albizu que no existe ningún poder legislativo en Puerto Rico. Esta verdad puede comprobarla por cualquier estudiante del reglamento militar con que se pretende regir el país, denominado Carta Orgánica, impuesta a nuestra nacionalidad por el Congreso de Estados Unidos. Albizu considera que, cito, el sistema político-administrativo existe para afianzar la hegemonía de la colonia entre nosotros y de los intereses que representa. Para Albizu, Puerto Rico no es un estado. En los documentos oficiales se habla del pueblo de Puerto Rico. Albizu comenta: este ente denominado Pueblo de Puerto Rico es una corporación yanqui establecida para demoler a la nación puertorriqueña en nombre del sagrado nombre de Puerto Rico. El llamado Estado Libre Asociado es una farsa. Este supuesto Estado no puede establecer tratados internacionales con ningún otro Estado del mundo. Ni siquiera, agrega Albizu, el Estado Libre Asociado no puede concertar tratados comerciales con otros países. En cambio, este poder de concertar tratados comerciales estaba incluido en la Carta Autonómica de España que había concedido Puerto Rico y Cuba. El imperialismo norteamericano, palabras de Albizu, somete a Puerto Rico a un régimen de estrangulación económica. En el nivel económico, Puerto Rico no tiene autonomía. Escribe Albizu: el monopolio del poder político es para establecer el monopolio del poder económico. Y agrega: no existe la autonomía donde el poder imperial mantiene forzosamente el cabotaje libre entre él y las naciones sometidas a su voluntad por la fuerza, como es el caso de Puerto Rico. Eso también lo denunció Hostos al denunciar la ley práctica. Y explica más en detalle Albizu: con el cabotaje libre y un arancel que excluye toda competencia extranjera, queda nuestra riqueza agraria, industrial y comercial a merced del poder económico más fuerte del mundo. Y ahora lo estamos viendo de forma exacerbada con los aranceles en efecto, sigue Albizu, el poder arancelario regula los intereses más vitales de la nacionalidad. Es así, puesto que los americanos controlan el comercio exterior y la vida económica interna del país. Todos sabemos que ellos son guerreros económicos, verdaderos explotadores de otros pueblos. Para ellos la explotación es una ciencia dirigida con frialdad y previsión. Son palabras de Albizu. Y concluye: Puerto Rico ha sido reducido a un feudo de las corporaciones. Los intereses económicos compraron tierras a precios irrisorios y arruinan la agricultura. Arruinada la agricultura, quedamos a merced del mercado yanqui. Señala Albizu que los bancos estadounidenses practicaron la usura en Puerto Rico en las primeras décadas de la invasión y que ello demostraba la falta de buena intención para rehabilitar económicamente al país. Es lo mismo que estamos viendo en la actualidad. Se ha señalado por algunos analistas políticos y económicos que una buena parte de la deuda pública de Puerto Rico está basada en intereses onerosos, es decir, usureros. Cito: el nuevo nacionalismo será verdadero, con palabras de Albizu, velará por el bienestar económico de las clases trabajadoras,
sustraerá las tierras a manos puertorriqueñas, no permitirá la imposición de una cultura exótica, no cesará su esfuerzo hasta reivindicar la dignidad patria. Para Albizu, la educación puertorriqueña, y el profesor se referirá hace un ratito a eso, así que va en consonancia, es profundamente colonial. Se ha instrumentado la educación como poder invasor imperial. Sí, la educación no puede ser un instrumento de dominación. Y luego agrega, la agresión más grave que se ha perpetrado contra la nacionalidad puertorriqueña ha sido la creación de esa tiranía sistemática perpetrada contra el intelecto nativo. No puede aceptarse que ningún otro pueblo sea el árbitro de la educación puertorriqueña. Hay que interrogar el sistema educativo colonial. Y dice estas profundas palabras que yo cito también en un libro reciente sobre la educación en Puerto Rico. Dice Albizu, al sistema educativo hay que formularle unas cuantas preguntas vitales. ¿De qué somos ciudadanos? ¿Para qué educamos a la niñez puertorriqueña? Para que sean hombres de conciencia libres o esclavos coloniales. No basta sembrar escuelas por doquier. La escuela lo mismo puede servir para construir que para destruir. Asimismo, continúa, la educación debe formar hombres informados de un sentido patriótico y no siervos de un régimen imperante. La educación no puede ser monárquica, sino republicana. La educación en las repúblicas se inspira en principios republicanos. En Puerto Rico, la educación no está inspirada en principios definidos, ni tiene una orientación determinada, porque no existe el Estado, que es el factor determinante y orientador del sistema educativo. La educación en la colonia desconoce y reprime el estudio de los héroes patrios. Educa a la juventud para el sometimiento al imperio y rechaza los valores puertorriqueños, los hombres y mujeres que lucharon por la dignidad de la patria. Nada se enseña de Hostos, Betances, Lola Rodríguez de Tibó. Y al presente hay que agregar que nada se sabe en las escuelas de la gesta patriótica de Pedro Albizu Campos. Los valores patrióticos están condicionados en función de la posteridad. Es necesario afirmar los valores pretéritos en función de un grupo patrio. Cito, los pueblos que no conocen a sus progenitores son pueblos sepultos, son pueblos muertos. Comenta Albizu, el invasor llegó al punto de que no necesitaba justificarse él. Ya habían surgido nativos a sueldo para hacerlo. Así tenemos pedagogos en el Departamento de Instrucción sancionando las barbaridades que hemos señalado. Recuerden que la educación a principios de la dominación americana estaba obligada a hacerla en inglés. Bueno, nos cuesta 2 décadas después o más que se eliminó. Sobre este aspecto de la educación comenta Isabel Gutiérrez del Arroyo que la perspectiva de Albizu es precisamente lo opuesto a la filosofía del sistema imperante de instrucción pública, que cuando menos ignoraba o oscurecía lo autóctono puertorriqueño para exaltar la superioridad de la cultura, la historia y estilo de vida norteamericano. En los Estados Unidos
una realidad siempre actual es el racismo. En los Estados Unidos, afirma Albizu, se da absoluta prioridad a la raza sajona. Y hoy lo vemos con más fuerza, impulsada por el presidente. Los anglosajones exterminaron la raza indígena, es decir, a los pueblos originarios, a los cuales los anglosajones arrebataron su territorio. Son los mismos que nada quieren saber de la raza latina y la discriminación con el negro se mantiene. Decía José Ferrer Canales que el racismo se mantiene a flor de piel en Puerto Rico. Las enseñanzas de Pedro Albizu Campos contra todo tipo de discriminación y sobre todo la de la raza mantienen pues plena vigencia. Pensaba que la raza no es cuestión biológica, sino cultural. Sí, para nosotros la raza nada tiene que ver con la biología. Ni tez lunada, ni cabello erguido, no oblicuidad del ojo. Raza es perpetuidad de virtudes y de instituciones características. Nos distinguimos por nuestra cultura, por nuestro valor, por nuestra hidalguía, por nuestro sentido católico de civilización. Católico significa universal. Albizu habla de la triple composición racial del puertorriqueño, negro, indio y blanco, y de las tres se sentía orgulloso. Formamos parte de la unidad humana integrada por diferentes razas, y él mismo se siente orgulloso de su raza, pero como don Pedro era de padre vizcaíno, pues también se aprecia la raza hispánica y denuncia cualquier política contra la hispanidad. Sí, a la raza madre de nuestra cultura, la española, se le han cerrado las puertas, cierros. Nosotros tenemos que reunirnos, agruparnos. Esta unidad nos lleva a asociarnos con los pueblos latinoamericanos y con España. Sí, llevar a la práctica la unidad inmediata con el iberoamericano. Cierro cita. El filósofo mexicano José Vasconcelos expresó en el prólogo a su libro Indología que había aprendido en unas pocas horas con Pedro Albizu Campos mucho más de lo que había aprendido en muchos años con otros. Vasconcelos defendió la idea de la raza cósmica, atendiendo a la variada composición racial de nuestros pueblos latinoamericanos. Y esa es también la idea de Albizu Campos. Vasconcelos expresó lo siguiente sobre Albizu: vive como un santo. Y como nada se puede decir de su conducta, no faltó quien dijera, pero fíjese que es mulato. Con palabras de Vasconcelos. Acerca del iberoamericanismo abunda cuando comenta: nuestra causa, la independencia, es causa continental. Los pensadores iberoamericanos ven claro el problema conjunto de la América Ibérica frente al imperialismo yanqui. Puerto Rico y las otras Antillas constituyen el campo de batalla entre el imperialismo yanqui y el iberoamericanismo. La solidaridad latinoamericana exige que cese toda injerencia yanqui en este archipiélago para restaurar el equilibrio continental y asegurar la independencia de todas las naciones colombianas. Dentro de esta suprema necesidad es imprescindible nuestra independencia. Y Juan Marinero, Albizu lo conoció en Cuba,
Dice, Albizu Campos, como Martín, vivió en el monstruo y le conoció las entrañas y poseyó como Martín la onda de David para alcanzar la frente codiciosa, culpable y violenta. El análisis de la relación imperio-nación-colonia es una de las dimensiones más importantes de Albizu y mantiene plena vigencia. Sí, para mantener la colonia económica se requiere el coloniaje político en cualesquiera de sus formas, ya sea la anexión por la fuerza o el protectorado. Albizu rechazó cualquier reformismo. Este solo tiende a una reorganización económica bajo la dominación imperial. Sí, esta cita es del taller de formación política. Albizu no aspiraba a reorganizar, sino a abolir la dominación imperial. Albizu expone con claridad el fin económico del imperialismo y la necesidad de la lucha política para lograr dicho fin. Sí, todo imperio fundado en la fuerza como única justificación tiene que caer en absurdos que le cuestan finalmente la propia existencia. De acuerdo a Albizu, la concesión de ciudadanía que hacen los imperios es para silenciar la oposición o por lo menos para atomizar su resistencia, lo cual no quita que para algunos resulte atractiva dicha ciudadanía. Hostos hablaba de una epidemia anexionista que se estaba desencadenando en Puerto Rico. Albizu se pregunta, ¿qué hacer? Continúa la indefensión total de Puerto Rico frente a Estados Unidos, pero esa indefensión existe porque la voluntad puertorriqueña no se ha manifestado en contra de un modo decisivo. Esperar la redención de parte de los Estados Unidos, el Congreso americano y Mr. Roosevelt tienen en mente exclusivamente los intereses de su patria y para ese fin necesitan succionar nuestra última gota de sangre. Lo harán si nosotros no nos aprestamos a defendernos inmediatamente contra la explotación en creciente. Para Albizu, la solución anexionista no es válida. Cito, la anexión, que es la anulación de la personalidad de una nación, no es defendible en ningún terreno. Cuando se da la personalidad de una nación, se trata, habrá quien con ella quiera traficar, pero si cuenta con alguna solvencia mental, se abstendrá de dar aplicaciones para no cometer un dislate que condena su propio decoro. Dice Albizu que no hay que confundir cierta tolerancia con la verdadera libertad. Sí, la tolerancia emana de la discreción imperial, la libertad se funda en el derecho. Existe un derecho solo cuando el que lo tiene cuenta con poder final para hacerlo efectivo. Y recalca, un pueblo tiene derecho cuando puede ejercerlo sin trabas de ninguna clase, cuando la sanción última de sus actos está en sus propias manos. Hay una disyuntiva que no admite reformismo. El dilema es claro: la vida o la muerte. Con los yanquis o con los puertorriqueños. Alea yacta es. La nación puertorriqueña exige su redención inmediata y se dispone a combatir el régimen de frente. Nadie aspira a dirigir sus destinos que no esté dispuesto a cumplir con su deber de sacrificio por la causa de la independencia patria. La liberación solo puede plantearse desde el nacionalismo. El nacionalismo ha mantenido puro el ideal de la independencia. No permitirá las justificaciones del mismo. Estatismo y anexionismo son falsas soluciones.
Cito, para los que quieran de verdad la independencia de Puerto Rico, no hay un sitio amoroso para ellos. Vengan a ocupar su lugar en las filas del partido verdadero. Albizu considera que el procedimiento adecuado para la solución es la Convención Constituyente. Sí, la Convención Constituyente es la medida salvadora contra la guerra civil y contra la imposición de la esclavitud política y económica de la patria. La solución debe ser de nosotros mismos. Nada más ilusorio que someter a la voluntad de un mandatario extranjero, nada menos que la rehabilitación de toda una nación. Este es un pensamiento que debería servir de guía en la actual situación ante la ley promesa. Solo la República nuestra puede sentir las necesidades básicas y remediarlas con el interés superior y hacerse digna de ocupar puestos de avanzada en la civilización contemporánea. En Puerto Rico, los partidos políticos polemizan a diario sobre las actividades políticas en la vida nacional, lo cual es normal, pero al mismo tiempo polemizan a diario sobre la existencia misma de la nación. Es una observación profunda, lo cual no ocurre en ninguna otra nación. En nuestro país no hay consenso respecto a la base de su vida como entidad política. Y de ahí consumimos nuestro mayor esfuerzo en lo que llamamos política. En todas las naciones hay consenso con respecto a la organización política. Aquí los partidos políticos discuten desde la base de su organización política. El desacuerdo va hasta la raíz. Pero sea como fuere, es indiscutible nuestro derecho a tener un gobierno responsable solo a nosotros. Tenemos que ir a las raíces del problema y para ello es necesario consenso. Para establecer una patria se requiere consenso soberano. La actualidad de Albizu es también la defensa de los derechos de la mujer. La mujer no es recluida en sus oficios domésticos, sino que se le integra en las luchas sociales. La mujer puertorriqueña, su palabra de Albizu, tiene en sus manos el poder de realizar una labor cívica. Obreros y obreras están sometidos a la explotación del capital invasor. El imperio ejerce su dominación también contra la mujer. Por eso es necesario apoyar la lucha libertaria de la mujer. Dice Albizu, saludemos a la mujer libertadora. La patria quiere sumarse inmediatamente a su fuerza y la mujer ha de sumarse a la lucha nacional. Ella es matriz de nacionalidad. Albizu habla de los 4 postulados del nacionalismo puertorriqueño: independencia de la patria, formación de una confederación antillana, unión iberoamericana y hegemonía de los pueblos de la América Ibérica. El nacionalismo es la única salvación porque hace renacer en cada uno de nosotros la conciencia de un libre a quien la dignidad humana no tiene precio y quien no puede concebir por qué no tenga derecho a regir los destinos a sus hijos como sus. Nacionalismo es ponerse en pie para rescatar la soberanía y orientarse hacia los valores superiores del espíritu. El nacionalismo, dice Albizu, es para Albizu un magisterio moral. Hay que despertar las conciencias adormecidas de su estado de tremenda inconsciencia. Urge presentar la tragedia colonial en su descarnada realidad. Hablando de Gandhi, escribe Albizu, el Mahatma nos enseñó que el poder está dentro de nosotros y que la libertad debe estar primero en el alma y será invencible, se impondrá sobre todos los despotismos. Permítanme concluir con las palabras de César Andreu Iglesias.
dice, sí, Albizu fue la conciencia de Puerto Rico. Lo fue para los que lo siguieron, lo fue todavía más para los muchos que lo negaron. En las hondas crisis, una conciencia solo puede salvar a un pueblo. A los puertorriqueños nos tocó la suerte de haber contado con Albizu. ¿Qué hubiera sido de nosotros de no haberlo tenido?